bienvenidos para todos los que están conectados, también o los que están allá en presencial. Agradezco mucho a la doctora María Camila Jaramillo, anestesióloga del CES y compañera del neurológico. También trabaja en INCODOL, quien asesoró a la doctora María Garcés en este inicio de este mes, que es el mes de revisión de neuro. Hoy vamos a hablar sobre accidente cerebrovascular isquémico, cómo está el estado del arte actual. María le ha querido poner ese título del tiempo y la estabilidad son cerebro. Muchas gracias a las dos y bienvenidos a todos. Buenos días para todos. Bueno, para empezar por acá, entonces darle las gracias a la doctora María Camila Jaramillo, pues como que me asesoró y me acompañó en el desarrollo de toda esta charla para presentarles pues como todo lo que tenemos actualmente sobre ACV isquémico, en el caso que nos toque a nosotros. Entonces este es el derrotero, el contenido que vamos a manejar para la charla de hoy. Para empezar, entonces tenemos las cifras la información que nos ofrece la OMS de manera actualizada. Seguimos teniendo cifras donde 15 millones de personas alrededor sufren un accidente cerebrovascular cada año. Es una cifra muy significativa, pues que sigue, tenemos que tener en cuenta pues actualmente. Y de esas personas, 5 millones van a morirse y otros 5 millones van a sufrir pues como una discapacidad permanente, pues que esto también va a ser significativo en los desenlaces de los pacientes. Y también las cifras demuestran que en los países que están en desarrollo las están aumentando, que ahí es donde entraríamos nosotros, dado que la población está envejeciendo y por ende pues también se están dando pues como estos desenlaces. Adicionalmente tenemos las cifras pues, que nos aportan desde la CDC y demás, y son muy parecidas a lo que ya conocemos en el tiempo, están actualizadas del 2023, y adicionalmente seguimos sabiendo que el accidente cerebrovascular isquémico es el 85% de los causantes, y el hemorrágico se sigue quedando con unos valores aproximadamente del 12-15%. Lo que nos va a definir un isquémico que sea pues como establecido, o sea, un accidente o que sea pues como AIT, que es como la isquemia pues transitoria, va a definirse por un tiempo que está determinado de 24 horas. Si es menos de 24 horas y resuelve completamente, va a entrar como estos episodios pues como que se van a estudiar también. Las cifras que tenemos, esta también es como la ficha que sale pues como de la sociedad de stroke a nivel mundial, y donde tenemos en la primera gráfica cómo se comporta la prevalencia a nivel mundial por cada 100.000 personas, y abajo cómo está la mortalidad también con el ACV isquémico por cada 100.000 personas. Y adicional, las cifras que tenemos para Latinoamérica sí están pues un poco desactualizadas, sin embargo sí muestran, y lo que se sabe en las cifras es que la población blanca hispánica está creciendo notablemente en estas cifras pues como de ACV isquémico, por lo que tenemos que tener en cuenta que es donde vamos a entrar nosotros y pues que es nuestra población que nos compete. ¿Qué pasa? Entonces, sabemos que esto finalmente va a generar pues como mucha discapacidad en los pacientes, sabemos pues como la importante prevalencia que tiene, y finalmente, aparte de la mortalidad, discapacidad, también va a generar unos costos que van a ser muy altos para el sistema de salud, y pues esto también va a ser importante pues porque es de las principales enfermedades tanto que genera morbilidad, mortalidad, y pues esto va a ser pues como importante. Ya pasando a la epidemiología, hay que tener en cuenta cómo es la circulación y cuáles son como la parte que se ve principalmente alterada en estos pacientes. Y es que se sabe que en los pacientes con accidente cerebrovascular, alrededor del 75-80% van a tener compromiso de esa circulación anterior. La circulación anterior sabemos que es a partir, pues como tenemos la carótida interna, y hay arteria cerebral anterior, arteria cerebral media, y va a estar dado principalmente entre la anterior y la media. Casi todo se va a desarrollar en la arteria cerebral media. Sabemos que sus diferentes segmentos y las que van a ir a la región cortical, entonces pues una afectación de la arteria cerebral media puede tener un gran compromiso en diferentes áreas que se va a manifestar clínicamente de diferentes formas.
Hay que saber también en la fisiopatología que el flujo sanguíneo cerebral normal está alrededor de 50-55 centímetros por cada 100 gramos de tejido por minuto. Cuando un paciente sufre una isquemia que está representado aquí, por ejemplo, en la parte más oscura, lo que va a pasar y alrededor su penumbra, entonces lo que va a pasar es que el área que está de penumbra o esa área que está oligoémica, que está sufriendo alteraciones en el flujo sanguíneo cerebral, va a tener una disminución que va a ser alrededor del 10, que va a estar alrededor de 10-20 centímetros, diferente pues al otro que teníamos. ¿Y qué va a pasar? Aquí la autorregulación ya sabemos que pues va a estar completamente alterada, donde no nos podemos confiar de esa supuesta autorregulación que siempre nos han enseñado, que sabemos que es muy variable, que no es tan confiable y que va a verse alterada más en esta patología donde todo lo que está pasando alrededor. Entonces no nos podemos confiar como que se va a dar una adecuada autorregulación en esa área de penumbra. Entonces por eso tenemos que asegurar que tengamos muy buen flujo a esta área que es la que posiblemente vamos a salvar o que queremos salvar por medio de las colaterales y con una muy buena perfusión. Y finalmente, el área que ya es el del core isquémico como tal, donde ya está sufriendo una isquemia que es irreversible, va a tener un flujo sanguíneo cerebral que está completamente disminuido, que va a ser menos de 10 centímetros por 100 gramos por minuto. Esta imagen es muy representativa y es muy bonita porque muestra como el paciente cuando presenta la isquemia, tiene su coro, su área principal de isquemia y alrededor un área de penumbra que está representado ahí en amarillo. Y dependiendo si se logra hacer una reperfusión adecuada o no, este score puede aumentarse y definir todo va a ser isquemia que va a ser reversible, o si se logran tomar las medidas y se logra reperfundir al paciente, esta área de penumbra la vamos a poder salvar y va a ser un tejido pues que va a ser como adecuado pues o va a volver como, pues, como a lograrse reperfundir. ¿Qué pasa adicionalmente? Entonces, con la penumbra sabemos que es un tejido que está sufriendo y que tenemos que tomar todas las medidas de todo el grupo, pues como que nos vamos a ver involucrados para que este pues como que se vea lo menos afectado posible. Se está viendo afectado es porque ahí se están dando el punto de necrosis, en donde se dio el core isquémico, ahí se están liberando, ahí hay un daño de la membrana celular, entonces hay liberación de citoquinas, hay liberación de calcio, entonces todo eso está favoreciendo a que se haga un edema y ese edema citotóxico, ese edema pues como está haciendo que se altere aún más la autorregulación y que se altere aún más pues como la perfusión que le está llegando a esta área alrededor que va a ser la penumbra. Entonces por eso tenemos que buscar tomar todas las medidas para que, la apoptosis que se está dando en la penumbra, que no es todavía de esa liberación de calcio y demás, podamos pues como permitir que se salve. Entonces, una vez el paciente llega con una sospecha y se activa un código de stroke, que se sabe que estos códigos van a disminuir los tiempos intrahospitalarios en los pacientes, incluso hasta de 30 minutos en el manejo en general, se aplican diferentes escalas. Desde que ingresa el paciente se aplica la escala del NIHSS, que clínicamente lo que va a evaluar es como el compromiso que tiene. Se le da un puntaje, 0 es que no tiene síntomas de ACV y de acuerdo a una evaluación que la tenemos acá pues como en una tabla y la podemos tener guardada y enterarnos de qué es, se da un puntaje que nos va a hablar de gravedad y también con esto el grupo clínico va a tomar una decisión hacia qué lado va a ir el paciente. Adicionalmente, estos pacientes siempre van a requerir una neuroimagen. Entonces, cuando le hacen la primera neuroimagen, van a reportar en esta una escala que va a ser el ASPECTS. El ASPECTS lo que va a evaluar normal es de 10 puntos y de acuerdo que tenga la arteria cerebral media por áreas que ya están determinadas, les va a restar puntos. Es decir, entre más bajo este puntaje, el paciente peor está porque es un compromiso aún mayor de la arteria cerebral media. Que aquí que se busca en este momento que el paciente no tenga una hemorragia claramente, pues porque se me va a salir de este tratamiento y de todo este algoritmo en el que estamos y ya con unos signos que se han determinado que pueden ser muy poco sensibles en las primeras horas, se determina finalmente si es compatible pues como con un accidente cerebrovascular isquémico. Luego, también tenemos que tener en cuenta que existen unas imágenes que son avanzadas, que es perfusión por TAC y resonancia pues como por difusión. Lo que se hace básicamente para entenderlo y que nos quede eso claro es que lo que buscan es mirar si estos pacientes, digamos que por ejemplo incluso en ventana extendida, que son unos tiempos más prolongados que ahorita vamos a hablar, qué relación tienen de ese core isquémico o de ese punto ya de isquemia que es no retornable en relación con la penumbra, que es el tejido potencialmente salvable. Entonces, ¿qué relación es? Para que también el grupo tome decisiones a ver qué tratamiento es el que le va a ofrecer mejor.
Y finalmente, pues digamos que la angiografía cerebral, que ya es pues como en intervencionismo, donde van a ver pues de manera más exacta como la ubicación pues como de la alteración y demás. Entonces el paciente pues que llega y entra pues en el código stroke, desde el principio las guías son muy claras, es que se tienen que mantener como unas variables, pues, unas variables para el paciente para que le vaya bien y para pues de manera adecuada. Siempre garantizar una vía aérea, pues garantizar y asegurar pues como tener en cuenta la vía aérea del paciente y que el paciente esté oxigenando bien. Entonces ahí ya entonces tenemos que tener en cuenta CO2, oxigenación. Siempre unas cifras tensionales objetivo, que también lo vamos a desarrollar en el camino, que es dependiendo en el punto en el que el paciente llegue, las tenemos que tener muy claras y tenemos que asegurar estas cifras. Y también normotermia y también pues como normoglicemia sería como lo que tenemos que tener y no se nos puede olvidar. Y el pilar grande de todo el código de stroke es que se logra hacer en los pacientes una terapia de reperfusión temprana. Entonces acá lo que les traigo con esta imagen básicamente es que los pacientes tienen, pues los pacientes tenemos colaterales, unos mejores que otros. Sin embargo, no nos podemos confiar de esa circulación colateral que me vaya a irrigar o que me vaya a suplementar esa área de penumbra, porque esta circulación además, pues esa perfusión se agota. Entonces, por eso siempre, 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 también nuestro trabajo, que ya cuando el paciente esté en nuestras manos, es asegurar que el paciente tenga unas adecuadas cifras de presión arterial de acuerdo en el momento en que esté. Entonces, acá les traigo cuáles nos competen o tenemos que tener claras, y quiero que este sea de los mensajes claros de una vez en la charla, es que el paciente que nos llegaría a nosotros, que es el paciente que terminó siendo candidato a trombectomía, vamos a tener unas metas. Durante la trombectomía necesitamos unas presiones que sean muy, muy buenas, ojalá unas sistólicas entre 100 a 180 y nunca una media menor de 70, y ojalá no tenerlo como en el extremo totalmente, que ya sabemos que esto es lo que me va a permitir una adecuada perfusión. Luego de que logran hacer una reperfusión exitosa, luego que hacen la trombectomía, logran tener esta irrigación, debemos tener unas metas que son más bajas. Se dice que alrededor, o lo que se recomiendan por las guías, es una sistólica menor de 160, porque con esto se van a disminuir esas complicaciones que se pueden dar por reperfusión. Y pues ya en caso, pues un caso de conversión, que el paciente termine o se pase pues en el caso de hemorragia, entonces ya lo que buscaríamos es tener unas presiones incluso un poco más bajas, con una sistólica idealmente menos de 140. ¿Cuáles son las otras metas que ya también tenemos que tener claras? Es que el paciente tenga una buena oxigenación, que sature más del 92%, que el paciente tenga una ventilación adecuada, es decir, un CO2 que lo tengamos normal, una temperatura normal, y vigilar esto, que el paciente pues como que no se nos enfríe, y hacerle una glucometría que esté completamente normal y tratarle en caso tal. Bueno, terapias de reperfusión, esto aquí entonces sabemos que entonces finalmente el paciente que se quiere, que se reperfunda rápidamente. Entonces, de acuerdo al inicio de los síntomas, se van a pensar varias cosas: trombolisis intravenosa, intraarterial, trombectomía mecánica. Trombolisis intravenosa, ya lo vamos a hablar con la evidencia que tiene. La intraarterial, desde el 2004 pasó a estar a un lado, desde que entró la trombectomía mecánica con la evidencia fuerte, donde se dejan unos casos muy reservados y con unas consideraciones muy detalladas. Entonces, ¿qué rol o qué cabida tiene la trombolisis intravenosa en la era actual de la trombectomía? Pues, ¿por qué la seguimos usando si ya sabemos que hay trombectomía, digamos que hay centros especializados en la ciudad y demás, donde el paciente llegue y tengo intervencionismo inmediatamente? ¿Y qué pasa? Entonces, primero les voy a hablar por qué o de dónde sale pues como la información y la evidencia acerca de la trombolisis. Desde el año 1992 y posteriormente en el 2009, en el 1995, perdón, empezaron los primeros ensayos clínicos aleatorizados, donde se les empezaron a hacer a pacientes con accidente cerebrovascular isquémico, que tuvieran un tiempo hasta 6 horas, donde les empezaron a poner trombolisis intravenosa, y empezaron a encontrar resultados que a estos pacientes les iba mejor, que estos pacientes disminuían su discapacidad a los 3 meses, que disminuían su mortalidad y que no tenían mayor sangrado. Entonces esto se empezó a estudiar y se empezó a determinar las guías como un estándar de manejo, que es lo que tenemos hoy en día. Aquí lo que tenemos, este es pues un metaanálisis muy, muy, muy importante, que se publicó casi alrededor de 15 años, alrededor de 4.000 pacientes incluidos en este, donde se encuentra como el beneficio o el tiempo de ventana para la trombolisis intravenosa. El beneficio, o lo que ellos estudiaron, fue con diferentes tiempos, para los primeros 90 minutos, 180, 170. Y básicamente, que se sabe que entre más temprano ellos logren poner esa reperfusión, esa trombolisis, mejor le va a ir al paciente. Es decir, tenemos un NT de 4.5 si se le ponen los primeros 90 minutos, y se van alargando ese número necesario a tratar a medida que aumenta, máximo hasta 270. Después de ese tiempo, que son los 4.5 horas, no tiene cabida una trombolisis intravenosa. Entonces,
Estos grupos que ustedes ven acá son como los pacientes que por estudios han entrado ahí, y digamos que el paciente que cumple estos criterios no tendríamos, pues, es decir, un paciente que me cumpla todos estos criterios de acá no tendría justificación para no tener esa trombolisis. Claramente todos los pacientes van a ser variables y por eso hay la discusión interdisciplinaria si se benefician o no. Entonces, bueno, entonces digamos que si el paciente lo van a llevar a trombectomía, ya me está esperando el neurointervencionista porque le van a poner la trombolisis. Es que se ha demostrado y lo han estudiado también que si esa trombolisis o si ese tiempo para trombectomía, esa punción inguinal que va a hacer pues como el intervencionismo, se demora más de 30 minutos, sí empeora los desenlaces. Entonces, idealmente, por eso, por los tiempos que pueden detener de demora, mientras pasan el paciente, mientras lo suben, mientras llega y demás, como pueden pasarse esos 30 minutos hasta que pues, tengamos como la cateterización, entonces, idealmente, por eso se sigue poniendo la trombolisis intravenosa en los pacientes, como un puente mientras llega la trombectomía. Manejo, pues saber que lo que se usa hoy en día es el alteplasa, las dosis que tenemos siguen siendo lo mismo, que ellos le van a poner un bolo y que luego van a dejar una infusión que va a durar para 1 hora. ¿Cuál es nuestro papel acá con esto? Nosotros seguramente no somos los que lo vamos a empezar en este contexto, sino como asegurar que el paciente mientras estén haciendo trombectomía, esta infusión continúe. Entonces, hasta aquí vamos en que ya vimos, el paciente llegó en ventana, que es el extremo de acá a la izquierda, le hicieron su trombolisis intravenosa, mientras llega a este segundo escenario, que es la trombectomía mecánica. Entonces, acá, ¿qué hay que saber con la trombectomía mecánica? ¿De dónde sale, pues, como el tiempo, los tiempos pacientes? Y es que también, pues como que desde el 2015 se empezaron a publicar una cantidad, pues como de ensayos clínicos aleatorizados y obviamente después como con su metaanálisis, donde se determinó que la ventana terapéutica ideal para estos pacientes iba hasta 6 horas, con un número necesario a tratar muy bajo, que es de 2.6 pacientes, para poder disminuir un punto en la escala de ranking modificada, que eso me va a hablar finalmente de discapacidad, que eso me va a cambiar todo, de que un paciente esté con limitación y no pueda caminar él solo, a que haga sus cosas solas. Entonces, de ahí pues como la importancia de esto. Y todo esto en este tiempo con una recomendación que lo vemos acá, con una recomendación, una evidencia 1A, que me cumpla estos criterios que están aquí establecidos. Pero ¿qué pasa si el paciente se me sale de esas 6 horas? Pues como que, ¿qué pasaría? Entonces ahí es donde entran en juego las imágenes que hablábamos ahora, que son especializadas para ver la relación de la penumbra, si, o sea, si todavía tengo un buen tejido que pueda ser pues como viable para reperfundir, y ahí ya entraría como la evidencia sobre la trombectomía extendida. Es decir, si a nosotros nos llega un paciente, no sé, lleva 18, 20, hasta 24 horas, como hay este paciente que hace aquí en trombectomía, pues ahí es donde sale esta evidencia, que sale de estos estudios. Uno es el Down Trial y otro es el Diffuse 3, que donde se estableció, donde estudiaron unas ventanas extendidas de 16 y en el otro hasta 24 horas, donde se encontraron beneficios en estos pacientes que cumplían ciertos criterios dado por la imagen y por la cantidad pues como del volumen del infarto, que finalmente eso lo definen pues como todo el grupo intervencionista y demás, y deciden pues si el paciente va a ser candidato o no, y va a llegar pues como a esta etapa. Entonces finalmente el paciente, ¿cómo va a llegar a trombectomía o cuáles son las indicaciones, lo que tiene que cumplir? Entonces ya sabemos que pueden ir hasta 24 horas desde el inicio de síntomas, dado por esos estudios que les contaba. El paciente que tiene un NIH-DSS por lo menos mayor o igual a 6 y que tuviera previamente una adecuada de pues un ranking adecuado, es decir, que tuviera pues como pues en la escala pues como de discapacidad, que fuera un paciente independiente, que lo evalúan de 0 a 1 y en algunos otros hablan hasta 2. Y el compromiso vascular, esto también va a ser muy importante, es que la oclusión sea decir, pues de la carótida, desde la carótida o de la arteria cerebral media hasta la porción M1, es decir, que sea proximal, que son los vasos que son como vasos mayores. Cuando son unas extensiones de M2, ellos podrían intentar, sin embargo, pues no es como que siempre logren llegar a vasos más distales, ya cuando son definitivamente pues como mucho más distales de M3, ya sería un territorio que no van a lograr llegar pues como con esta técnica. Y finalmente, según las imágenes, que ellos también vean que haya un beneficio pues como con el área de penumbra.
Contraindicaciones, pues absolutas lo que está descrito, pues el paciente que tiene una coagulopatía grave o claramente el paciente que hizo una conversión pues como a hemorrágico, ese paciente ya no me cae en este algoritmo y no me llegaría, pues no nos llegaría a nosotros a trombectomía, o pues que el intervencionista pues como que ya vea que haya una dificultad técnica como para ingresar o para hacer pues como la terapia como tal. Y las contraindicaciones relativas, pues esto va a ser muy variable y todo esto es lo que va a conversar finalmente el grupo. Paciente que está muy enfermo, enfermo renal o que venía con un ranking desde antes muy alterado y es donde entra en juego como toda esa conversación entre el grupo como para decir si el paciente sí va a ser finalmente como candidato o no. Entonces, toda esa evidencia que les mostré, esa evidencia tan fuerte, evidencia 1A y que logra esa independencia del paciente a los 3 meses en todo lo de circulación anterior, que ya sabemos que van a ser la gran mayoría de los pacientes. Pero hasta hace unos años quedaba la duda de qué pasaba con los que hacían un accidente cerebrovascular isquémico en la circulación posterior, pues como que qué pasa con la evidencia de esto. Y en los últimos 3 años ha salido pues como una evidencia donde también se han hecho pues como estudios importantes y ya la sociedad pues como de los vasculares y los neurointervencionistas lo ponen incluso en sus recomendaciones como que ya los pacientes que lo estudiaron básicamente fue con los que tuvieron oclusión pues o los que han tenido oclusión de la arteria basilar que es circulación posterior y lo que han visto básicamente es que con una recomendación que ya queda en las guías para ellos de 2A, 2B, o sea, una recomendación menos fuerte, que estos pacientes también pueden ser candidatos a trombectomía. Entonces, esto también cambió el manejo que antes pues no estaba como en las guías. Entonces, bueno, ya nos vamos como a la parte de medicamentos. Entonces, ¿qué beneficios tienen o no? Entonces, como si la anticoagulación podría tener un beneficio o no, eso también se lo han preguntado muchas veces. Y lo que se han encontrado con la última actualización, pues como de metaanálisis grande, es que definitivamente no les va a mejorar la anticoagular pronto a estos pacientes, ni les va a mejorar su discapacidad, pero sí van a sangrar, van a tener mucho mayor incidencia pues como de sangrado intracerebral, por lo que no hay cabida en comenzar o tener una anticoagulación pronto en estos pacientes. ¿Qué pasa con las heparinas? Sabemos pues que la heparina tiene un papel muy importante como en el rango pues del neurointervencionismo, sin embargo, en trombectomía mecánica para accidentes cerebrovascular no tiene cabida y los estudios o la información es muy escasa. Actualmente se está corriendo un estudio muy grande donde quieren evaluar pues si tiene alguna cabida o no, pero ahora no hay beneficios sobre reperfusión, es decir, que haya una cantidad de un bolo que se va a poner y que esto me ayude pues como a la reperfusión. Y lo que sí se encontró es que podría aumentar el riesgo de sangrado. Está descrito y queda la duda, y eso es lo que se está estudiando, si de pronto algunas dosis bajas, y especialmente en esos pacientes que no fueron candidatos por contraindicaciones o por tiempo de ventana a la trombolisis intravenosa, si de pronto podría tener cabida las heparinas. Entonces, por ahora queda la duda, por ahora pues como que no es lo común usar. Con la alteplasa, nuestro papel, como les contaba, es asegurar que esta continúe durante el procedimiento, asegurar que esta se siga pasando. ¿Y qué pasa entonces con el paciente pues, que ya está programado para trombectomía y a nosotros nos cuentan o nos necesitan para eso? Entonces, tener en cuenta que el área de neurointervencionismo es un área que es remota, un área que es como fuera de nuestra área de confort, donde vamos a tener equipos de anestesia que van a estar como anticuados o limitados, donde digamos que si tenemos, el personal no está como muy entrenado con todo nuestro manejo, si hay una crisis pues no tenemos el compañero de pronto inmediatamente ahí, dependiendo pues como de los lugares en los que nos encontremos. Y una cosa súper importante es que el acceso al paciente va a estar limitado por una cantidad de cosas, por el espacio, porque está tapado, porque tiene todo el arco que gira en varios sentidos, donde me va a limitar que yo esté a la cabecera del paciente como estamos normalmente en el quirófano, que tengo que tener consideraciones con el circuito de anestesia, con venosos porque el giro y la movilidad que necesita todo esto, pues como que nos podría interferir con nosotros, pues digamos que con el circuito y demás. Entonces tenemos que tener todas estas cosas en cuenta, que vamos a perder de vista al paciente y no vamos a tener como un acceso a él. Y esto también va a decir como nuestro criterio y nuestro manejo anestésico. Lo otro es que estas salas tienen general, pues también están programadas para que tengan una temperatura mucho más baja de lo usual de los quirófanos, porque estos equipos generan mucho calor. Entonces, de ahí la importancia de que estos pacientes de ahí la importancia de que estos pacientes, pues como vigilar que no vayan a, pues, a hacer hipotermia, pues o protegerlos de esto. Y finalmente, pues que hay una exposición.
a la radiación ionizante. Entonces, pues como que no podemos estar todo el tiempo pues como a la cabecera del paciente como quisiéramos o como de pronto estamos acostumbrados, ¿cierto? Siempre nunca vamos a estar de pronto desde una ventanita lejos, mirando, monitor, pendientes, a ver qué es lo que está pasando. Entonces, la valoración preanestésica que hacemos con estos pacientes debe ser como rápida, precoz, porque siempre estamos buscando que reperfundan rápido al paciente y no demorar eso. Entonces, un interrogatorio que esté dirigido, ¿de qué sufre el paciente? ¿Qué medicamentos está tomando? ¿Tiene alergias? Algo que sea como todo muy dirigido, que me lleve a tomar unas decisiones concretas. Vía aérea. ¿El paciente tiene una vía aérea permeable o tiene unos predictores de vía aérea difícil muy establecidos? ¿O es un paciente que yo digo, este paciente por su estado neurológico o demás no me va a mantener la vía aérea permeable? Y esto me va a llevar a, si lo voy a hacer con anestesia general o sedación, por ejemplo. Qué estabilidad hemodinámica tiene el paciente. El territorio vascular comprometido podría también implicarnos con nosotros, porque digamos que un paciente muy comprometido, circulación posterior, muchas veces están vomitando o están demasiado alterado el nivel de conciencia, entonces de pronto serían los candidatos que podríamos pensar en anestesia general. En el déficit neurológico nosotros necesitamos saber el paciente qué era antes, o sea, cuál era su estado basal para poder saber en qué estado, si tiene un déficit nuevo o saber cómo, qué esperamos con este paciente, pues como qué cambios o qué evaluar en el paciente. También debemos estar entrenados de la escala del NIHSS que les mostraba ahora, saberla aplicar para poderla evaluar y determinar pues si el paciente ha tenido algún cambio o no. Y saber también determinar el ranking modificado, que nosotros deberíamos estar enterados de esto, que nos habla de la funcionalidad del paciente y obviamente claramente aplicar el Glasgow, que esto también nos va a permitir tomar decisiones. Una pregunta muy importante que me debo hacer es, ¿ese paciente sí me va a tolerar, digamos, el supino? Pues como estar en decúbito supino, digamos que con sedación, o de pronto el paciente no lo tolera y se me va a estar moviendo, se me va a estar levantando y por eso tengo que decidir como un tipo de anestesia. Y lo otro es un paciente que sí tiene capacidad de cooperar o no, y esto es muy importante, y es que digamos que pacientes que tienen unos infartos pues que son muy extensos y están principalmente como hemisféricos izquierdos, pacientes posiblemente van a estar afásicos. Entonces ni me van a entender ni nos vamos a poder comunicar, entonces el paciente va a estar inquieto, el paciente se me va a estar moviendo, no va a colaborar y pues todo esto va a alterar o va a hacer que de pronto la reperfusión sea un poco más difícil. Para clínicos, generalmente estos pacientes vamos a tener hemograma plaquetas, unos tiempos y siempre pues voy a asegurar que tengamos una glucometría. Entonces aquí viene una de las grandes preguntas, aquí viene algo de lo más importante y es ¿qué técnica anestésica vamos a usar con estos pacientes? ¿Le damos anestesia general? ¿Lo sedamos? O nada, o solo con anestesia local. Entonces esto también sí que lo han estudiado, esto sí que hay información. Y pues básicamente lo que se tiene que pensar o lo que tenemos que pensar es, bueno, qué ventajas tenemos con cada una de estas y qué desventajas? Entonces, con la anestesia general, claramente, pues ventajas es que el paciente lo tenemos completamente quieto, o sea, le damos inmovilidad y así de pronto podríamos evitar como lesiones de recanalización, esto también ya lo han estudiado, pues claramente en la anestesia general tenemos una vía aérea asegurada y que ya no nos tenemos que preocupar por esto. Y sí tenemos que tener en cuenta que como desventajas, pues podrían tener más cambios hemodinámicos, por más que nosotros nos adelantemos y nos preparemos para eso, pues sabemos que puede tener cambios hemodinámicos importantes y que la diferencia o el retraso en el inicio del procedimiento sí se puede prolongar. Esto va a depender del grupo y los protocolos pues, que se tengan, pero puede prolongar estos tiempos. ¿Qué va a pasar con la sedación? ¿Qué ventajas tenemos? Es que, pues claro, claramente menor tiempo de inicio para que ellos empiecen a reperfundir, menores cambios hemodinámicos, se puede estar evaluando al paciente, pues como, o se puede hacer una evaluación neurológica como mucho más precoz, pero pues qué desventajas, claramente que el paciente va a estar más incómodo, se me puede mover, posibilidad que en cualquier momento pierda la vía aérea y nos toque abordarlo de manera emergente. Entonces, como tener en cuenta cada uno de los beneficios de esta y con la anestesia local, que va a ser la gran mayoría de estos pacientes, lo que van a usar generalmente ellos, anestesia local y con esto van a ingresar, pues la ventaja es que es el tiempo es el más corto posible, pues van a entrar muy rápidamente, menores cambios hemodinámicos y que se puede evaluar pues como muy rápido, pero ¿qué pasa? El paciente va a estar más incómodo, el paciente se puede mover más y pues que no vamos a tener también la vía aérea asegurada, entonces tener en cuenta pues como esto. Entonces, también, entonces de ahí empezaron a surgir un montón de preguntas en los últimos años, alrededor de los últimos 10 años. Y entonces ahí es donde empezaron a evaluar como qué le va a mejorar a los pacientes. Y es que antes de que salieran estos ensayos clínicos, empezaron a sacar unos estudios que fueron unos resultados de unos estudios observacionales. Y en esos estudios lo que veían era que los pacientes que les daban anestesia general les iba peor y les aumentaba la mortalidad. Entonces se empezaron a quedar con la imagen o todas las
recomendaciones o en las guías o las que uno lee antes de este tiempo es anestesia general, les va peor, se mueren más. Entonces empezaron a estudiarlos y ahí es donde sale el Siesta Trial, el ANSTROKE y donde sale el Goliath, donde empezaron a evaluar si verdaderamente estos pacientes tenían peores desenlaces o no. En el Siesta básicamente sin diferencias en el puntaje NIHSS a las 24 horas de seguimiento, o sea, no hay diferencias, entonces por ese lado les fue bien. En el ANSTROKE, ese me pareció que pues, es muy importante porque lograron que entre los pacientes evaluar, además de sus desenlaces de funcionalidad, si tenían diferencias en el pues durante el procedimiento, en los cambios hemodinámicos, si tenían cambios en los intervalos de tiempo de empezar, de recanalizar, complicaciones en volumen del infarto, y les fue completamente igual. Entonces ahí nos va generando esa evidencia. Y con el Goliath, lo otro que tenemos que tener en cuenta es, también quisieron saber como si la reperfusión fue exitosa o no entre los dos, y lo que se sabe es que no hubo diferencias en el tamaño de isquemia en relación al uno o al otro, que eso era lo que querían ver, pero incluso lo que sí encontraron muy llamativo en este es que les empezó a ir incluso mejor en el ranking modificado a los que les daban anestesia general, seguramente porque podrían o posiblemente porque podrían tener una repercusión como más exitosa, que es lo que de las justificaciones que se hablan. Entonces, por acá pues como que se agrupan estos que han sido como los estudios principales y básicamente se encuentra que pues si usted logra tener una estabilidad y usted logra tener como todo la neuroprotección en los pacientes independientemente de la técnica anestésica que le demos, a los pacientes les va a ir bien. Entonces, no va como en la técnica, sino como en todo lo que está alrededor de esto. Estas tablas se las construí. Es una tabla que está actualizada con los metaanálisis más recientes y pues como más significativos que encontré. En el primero, que es en el que encuentran o que incluyen diferentes pues como modalidades de estudio que también además de observacionales, ensayos clínicos y demás, en este sí se van, o los resultados de este metaanálisis que sí se van más a favor de la. Sin embargo, este estudio incluye estudios muy viejos, que eran esos observacionales que les hablé antes de que hicieran esos ensayos clínicos tan importantes y tan grandes, ¿cierto? Sin embargo, en los últimos años, a partir del 2021, y miren que este también pues muy reciente del 2023, donde agrupan toda esa información, y lo que encuentran es que incluso a favor de la anestesia general tienen mejores rankings modificados, incluso tienen una mejor recanalización por parte de los neurointervencionistas, y no tenemos diferencias, cuando se evalúa entre los dos, no hay diferencias ni en mortalidad, no hay diferencias en morbilidad, no hay diferencias en las complicaciones, pues como en la recanalización, pues durante el procedimiento, no hay diferencias pues como en resultados tan significativos como sangrado y demás. Entonces todo esto nos lleva a que el paciente pues como que independiente de la técnica le va a ir muy bien si nos aseguramos como las otras cosas. En que en sí tenemos que pensar como definitivamente que el paciente de pronto lo que sí vamos a necesitar es una anestesia general, pues obviamente esto va a ser muy individualizado, pero el paciente está demasiado agitado, si el paciente antes está con un nivel de conciencia demasiado deprimido, demasiado alterado, el paciente afásico que les contaba que de pronto es el que menos me va a colaborar, o el paciente que justo está vomitando, este paciente pues podría ser el que yo necesito darle anestesia general o para el que nos van a llamar, porque acuérdense que les dije que la gran mayoría los van a hacer con anestesia local sin la necesidad de nosotros como grupo de anestesia. O se dice que incluso aquellos que tienen una circulación posterior, porque generalmente son los que les va a ir, pues son los que están como mayormente comprometidos. Entonces, algoritmos, escalas diferentes, la cosa es que usted se llene de razones a evaluar. Los que sabemos, los de este grupo de la izquierda, pues están muy claros que se benefician de anestesia general, al igual de los de sedación, como los que me cumplen los criterios. Los que están en la mitad o los que me quedan esa duda, y es donde nosotros tenemos que entrar a evaluar qué sería como el mayor beneficio para el paciente, pues como llenarnos de razones para tomar como la decisión acertada. Lo que sí tenemos que tener en cuenta, y quiero que les quede el mensaje, es que lo que hagamos no puede demorar esa repercusión. Si nosotros nos demoramos en una inducción, si nos decisiones, preguntando y demás, por cada retraso de 30 minutos van a empeorar esos resultados en la discapacidad del paciente hasta un 10%. Eso es muy significativo, entonces no podemos demorarnos.
¿Qué más tenemos que tener en cuenta con estos pacientes? Siempre discutirlos con el intervencionista todas las cosas. La monitoría asa básica no nos puede faltar. Obviamente temperatura o estos pacientes pues como no ir a enfriarlos. La hipotermia antes se pensó que si tenía algún beneficio, ya se estableció que no hay beneficio en la hipotermia en los pacientes. La presión arterial, asegurar una buena presión arterial y pensar si de pronto podríamos tener una presión arterial invasiva. Capnografía independientemente de la técnica que se use, paciente sedado con anestesia general, evaluar esto y ya definir pues si requerimos otra monitoría o si se va a beneficiar de otra monitoría que más adelante les voy a hablar. Tipo de anestesia, pues digamos que el paciente si balanceada o TIVA también lo han estudiado. Y los objetivos hemodinámicos, entonces, claro, restaurar el volumen intravascular, usar, tener a la mano, tener listo vasopresor o tener pues como todo esto a la mano porque sí o sí nosotros tenemos que asegurar esas metas de presión arterial y no nos podemos quedar cortos. Siempre, obviamente, guardando todos los principios de neuroprotección y también facilitando que el paciente, si se solamente pues, se aseguró la vía aérea por el procedimiento y no por otra indicación que el paciente tuviera, digamos que pues ya para un manejo en la UCI, asegurar que esa extubación sea lo más pronto posible para que puedan tener una evaluación neurológica precoz. Sobre el tipo de anestesia activa versus balanceada, también lo han evaluado. Esto pues lo que hicieron o lo que evaluaron en estos pacientes es como con cuál les iba mejor y se encontró, igual estos son unos estudios muy pequeños, unos estudios pues como con muchas limitaciones, sin embargo se encontró que podría tener algún beneficio más lativa pues el manejo con propofol versus la anestesia con halogenados. Sin embargo, faltan más estudios o una información pues como más fuerte para definir que que si esto verdaderamente sí es así. Bueno, con la presión arterial invasiva, pues sabemos que tenemos que tener unas metas muy claras, entonces se debería pensar en una línea arterial para poder establecer esas metas y pues también digamos que en caso de necesitar gases, pues como tomarlas. Quisiera saber como de pronto si alguno qué haría o qué haría con esta línea arterial. ¿Le cogen un radial para empezar o le piden al neurointervencionista y después de, digamos que la inducción, si su plan fue anestesia general, como alguien qué haría o qué pensaría? No sé si alguien quiere decir cualquier cosa. No se te escucha. No se te escucha. Espérame que Lauris va a darnos su opinión. Listo, ahí se escucha. Sí, ya te escucho. Bueno, como nosotros estamos es al llamado a la... Nosotros estamos llamado es como al... Si el ya neurointervencionista necesita que el paciente esté quieto, que lo sedemos o que le demos anestesia general, entonces lo que se puede hacer es que ellos nos den línea mientras van a hacer el procedimiento, pero siempre manteniendo la presión arterial, pues manteniendo una presión arterial no invasiva. Ya en cualquier caso, alguna emergencia que yo considere que necesiten mi línea arterial, pues la cogería en ese momento. Pero inicialmente me iría con la línea que nos da el neurointervencionista y con control pues de la PANI, siempre los dos. Listo. Entonces, bueno, eso fue una pregunta. Ah, Dave, claro, dinos, cuéntanos. Dave también tiene un comentario. Gracias. Pues ahí también hay que tener en cuenta, pues que según el procedimiento, a veces, pues por el proceso de la trombectomía y el manejo, se puede perder la línea arterial si ellos la dan. Entonces, pues usted tiene que tener esa consideración presente y que tal vez usted tenga que tener una propia y no la del intervencionista. Entonces aquí les vengo con una información muy importante y es que el neurointervencionismo casi siempre tenemos en cuenta como el intervencionista me da línea y esto es posible en muchos escenarios. Sin embargo, justo para trombectomía, en estos casos de accidentes cerebrovasculares isquémicos, el introductor que ellos usan por sus condiciones pues como de pues técnicas y demás no nos permiten dar línea. Apenas ellos ingresen esa línea se va a caer. Entonces, solo por la parte pues como del introductor y eso nosotros no tenemos línea. Entonces ahí lo otro que pensaría uno es como, entonces con una radial. Sin embargo, usted no debe retrasar el inicio de que ese paciente lo reperfunda en cada momento, cada minuto, pues va a alterar pues como o va a tener significado en este paciente. Entonces, que la línea arterial pues sí muy buena, ojalá, pero pues tenemos esas grandes limitaciones. Entonces ahí nos toca pues o la recomendación o lo que es tensiómetro cada minuto y usted de estar súper pendiente para todos los cambios todo el tiempo. Bueno,
Con el neuromonitoreo que tenemos, entonces también está descrito el NIRS. El NIRS en neurointervencionismo y con evidencia en trombectomía por accidente cerebrovascular, con los beneficios que podría tener es darse cuenta que el paciente se logró una recanalización adecuada o ver si el paciente tiene complicaciones como un vasoespasmo posterior a esta. O también, pues sabemos cómo funciona el NIRS y por los cambios que podría tener si el paciente pues tiene algún cambio importante, una caída, una variación en este importante, que nos podría alertar que el paciente pues tuvo una alteración y que evaluemos diferentes, pues o que tomemos conductas como para asegurar pues o para evitar el daño en estos pacientes y pues poder evidenciar. Sin embargo, eso tiene una cantidad de limitaciones y entre ellas es que digamos que el NIRS sabemos que nos va a evaluar principalmente es todo lo que está en anterior, es decir, nos evalúa circulación anterior y eso que si acaso alcanza a leer o a tener lecturas de la arteria cerebral media. Entonces nos va a quedar una cantidad de, por más que tengamos una cantidad de la circulación cerebral que no la estamos leyendo con esto. Entonces tener en cuenta pues como diferentes limitaciones que tenemos que tener en cuenta con esto. En cuanto a la monitoría pues como de la profundidad del BIS, también está escrito, también tiene unas ventajas que podrían relacionarse con una adecuada perfusión cerebral o no, o si tenemos unos cambios importantes, digamos, pensar de pronto en el paciente que tuvo una migración del trombo e o está haciendo pues oclusión en una arteria más distal o un cambio como tal, o si tuvimos conversión y digamos que el paciente pasó a tener un sangrado. Y lo que pasa es que muchas veces uno dice, pero es que ellos todo el tiempo, o eso era una duda que me surgía, ellos todo el tiempo están viendo por angiografía en qué están. Y la cosa es que ellos cuando ya están adentro en la arteria que están trabajando exactamente, están pintando esa área de esa arteria. El resto de ahí para atrás queda, pues no lo estamos viendo en momento en vivo, sino hasta que ellos se devuelvan a hacer el control. Entonces, en ese intermedio ahí es donde esta monitoría podría tener un beneficio por si el paciente tiene un cambio significativo, como hacer una pregunta, ¿pasó algo? O una migración, o pues o estamos teniendo pues como un evento isquémico en otra área. Entonces, son como lo que tenemos que tener en cuenta. Entonces, sabemos que asegurar en estos pacientes, ya más estamos en lo último, asegurar pues como que el paciente siempre en normocapnia, saber que tenemos alteraciones tanto con la hipoventilación como con la hiperventilación y nos va a alterar finalmente es la perfusión cerebral. Temperatura siempre asegurar que el paciente esté de manera adecuada y lo que vamos a hacer o lo que queremos, como les contaba, es medidas anestésicas mientras en el paciente sea posible por su condición clínica y demás, extubarlo o despertarlo o barrerle todos estos anestésicos de manera pronto para que se pueda evaluar su parte neurológica. Siempre estos pacientes van a UCI, estos pacientes no van a ningún otro lado, tienen vigilancia de esa en unidad de cuidados intensivos. Deben estar en supino por lo menos las primeras 6 horas para evitar las complicaciones, pues como por el ingreso, pues como por el cateterismo, pues para evitar pues como esos hematomas. Entonces, pues como lo otro que tenemos que tener en cuenta. Como complicaciones grandes es que, claro, pues el paciente puede tener una conversión o puede tener una conversión a hemorrágico o que durante el procedimiento tengan alguna lesión pues como del vaso y a un sangrado intracerebral. Hay unos factores de riesgo para que estos pacientes hagan esa conversión o ese paso de isquémico a hemorrágico, que hay que tener en cuenta quiénes son los que mantienen más riesgo. Y lo otro es que si el paciente llegase a pasar esto, digamos que era el paciente que venía con trombolisis intravenosa y demás, para eso no hay antídoto. Ya son como una cantidad de medidas que usted toma como para intentar pues como controlar o pues hacer lo mejor posible. Sin embargo, son una cantidad pues como de medidas que podríamos tener. En esto no hay cabida, pues no te pensaríamos inicialmente pues como en la protamina, porque estos pacientes ya hablamos que no son el de neurointervencionismo que tenemos con dosis pues de parinas, entonces ya es como llenarnos de razones si le vamos a poner crío, si vamos a poner ácido tranexámico y si vamos a poner como diferentes pues como medidas para eso. Otras cosas, que les hablaba, que pase que están ellos reperfundiendo, que están haciendo la trombectomía y hagan una embolización de esos coagulitos que se vayan hacia distal y que hagan pues como vasoespasmo, que hagan, o que hagan como ese cierre distal. Si están muy lejos, ellos no pueden entrar. Ya ahí no les da para entrar la guía y pues los riesgos de complicaciones. Lo que hacen en algunos escenarios y está descrito y tiene algo de evidencia es que si eso ellos lo llega a pasar, esa trombolisis que le está pasando en infusión, podrían esa dosis pasarla y ponerla de manera intraarterial.
está escrito máximo 3 miligramos y podría tener algún beneficio. Otras complicaciones, claramente lo de angioedema, todas las complicaciones por contraste, el hematoma que ya les contaba, y lo que no queremos nosotros tener que hacer una intubación o asegurar esa vía aérea de manera emergente, que podría pasar por cambios en el paciente o que perdamos la vía aérea. Que el paciente en cualquier momento vomite o pierda pues los reflejos protectores, o que el paciente en cualquier momento por su mismo compromiso neurológico empiece pues como con crisis convulsivas o demás. ¿Qué les traigo como conclusiones o qué quiero que quede esta charla? Es que cuál es nuestro papel como anestesiólogos, es que nosotros tenemos que facilitar las cosas para que la reperfusión se haga lo más rápido posible. Nosotros no debemos prolongar los tiempos, ni alargar la cosa, no, tenemos que ayudar en conjunto con el grupo a que esto se haga de manera rápida. La preanestesia es dirigida, evaluando lo que les contaba de comorbilidades, de estado neurológico, vía aérea, o sea, una evaluación que me permita tomar decisiones por qué lado me voy con mi técnica anestésica o con mis decisiones, pues como estable claramente. Y con esto pues determino la anestesia, asegurando siempre estabilidad. Yo tengo que tener muy claras cuáles son las metas dependiendo del momento que esté empezando, pues durante trombectomía, luego de reperfusión, y siempre asegurar para que esas metas se logren, que eso es lo que me va a favorecer, que la penumbra esté todo el tiempo con una adecuada perfusión y pues que logre que el paciente pues como tenga un adecuado flujo como tal, pues lo mejor posible ese flujo. Todas las otras cosas que hay alrededor, no solo la presión, piense también en el CO2, piense también en la glucometría, que no se nos pase, en la oxigenación, no el paciente por allá desaturado y nosotros tranquilos. Minimizar pues como todo lo que sea pues como minimizar pues como todo lo del movimiento del paciente, que evitar pues que se les mueva a ellos, que podría tener algunas complicaciones, el tratamiento oportuno de esas complicaciones que hay que tener en cuenta y que siempre se logre una evaluación neurológica temprana en estos pacientes. Y otra vez vuelvo y digo, no retrasar esa reperfusión que finalmente va a ser el cerebro del paciente. Finalmente, que hay que tener en cuenta es que esa penumbra es el cerebro, que se deben tener unos protocolos muy establecidos, que todo esto debe ser como intervenciones que no nos retrasen, tener el equipo todo muy pensado para que si vamos a hacer, no sé, una anestesia general no se prolongue, no sean unos tiempos, pues que todo salga de la mejor manera y tanto con estabilidad hemodinámica como lo más pronto posible. Siempre manteniendo todos los principios de neuroprotección en los pacientes, y la técnica anestésica, una respuesta exacta no hay. Ya se ha estudiado, es individualizar, pero cualquiera que hagamos, mientras tengamos en cuenta todos estos principios, a los pacientes les va a ir bien.